Dios les bendiga, amados hermanos en el Señor. Aquí nuevamente su hermana Jacqueline para traer ante ustedes esta clase bíblica para este domingo 11 de octubre. Y les recuerdo que esta clase es traída por la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Sabana de Bayamón. Y estamos en la segunda unidad bajo el tema Las noches oscuras del alma. Y esta clase de hoy tiene como título Hay redención. Hay esperanza porque hay redención en el nombre de Jesús. Así que yo les invito a que tengamos una palabra de oración, que podamos llevar ante el Señor nuestras vidas, porque la clase de hoy nos reta a que tomamos el ejemplo de este gran hombre de Dios. Un hombre que justo delante del Señor y con muchas preguntas, con muchas interrogantes en su corazón, pero que nunca se dio por vencido porque él sabía en quién había creído. Así que oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos en esta linda mañana, porque tú en tu misericordia nos permites estar delante de tu presencia. Pero sobre todas las cosas, porque aunque nosotros muchas veces te fallamos, Señor amado, tú nunca nos abandonas y tu presencia es real en nuestra vida. Permite que podamos coger el ejemplo de tus hijos en la palabra para que nuestras vidas espirituales se afirmen en ti sobre todas las cosas, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije antes, mis amados, el título de esta clase es Hay redención. Y vamos a estar tomando unos textos bíblicos del libro de Job del capítulo 19. Vamos a estar tomando los versículos del 1 al 7 y los versículos del 23 al 29. Y en el vocabulario de hoy tenemos una palabra muy importante que vamos a estar entonces discutiendo con más, ¿verdad? Más a fondo, para que podamos entender el significado bíblico de esta palabra. Pero antes queremos darte el texto áureo, el texto para memorizar, o el texto que se le da énfasis en estos versículos, y está en el versículo 25, en Job capítulo 19, verso 25, que dice: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Tenemos un Redentor. Y fíjese que la palabra redención, hermano, es un tema bíblico que enfatiza la acción de Dios de esta manera: como creador desde su libertad, como redentor desde su amor, como sustentador desde su presencia y consumador desde su propósito eterno, porque Dios tiene propósito eterno para cada uno de nosotros. Estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios tiene propósito eterno. Fuimos creados con propósito y nuestro propósito sigue en la eternidad. Así que vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros en Jesucristo, mi hermano. En el Nuevo Testamento, en Jesucristo, esa redención se hizo visible encarnándose en la historia. Se hizo hombre como usted y como yo. Por el Espíritu Santo se ha ofrecido como guía y sustento. Y como Padre Dios es siempre fuente de amor. Dios es amor, mi hermano. Y qué lindo que nosotros somos sus hijos. Ese gran misterio es la razón y la garantía, hermano, de que nuestra vida tiene origen y destino en Dios. Repito, que nuestra vida tiene origen y destino en Dios. El propósito de Dios en nuestra vida tiene origen y tiene destino. No es por casualidad, no es por suerte, no es porque tal o cual persona me lo dijo, no. Es porque ya hay propósito en nuestra vida. Desde que tú y yo fuimos criados, hay propósito en nuestras vidas. Y como les dije antes, Job es un libro único, ¿sabe qué? Y resulta difícil determinar
una sola dimensión de su contenido, porque tiene, wow, hay mucha, como decimos nosotros, hay mucha tela para cortar en el libro de Job, pero fíjese que el misterio del sufrimiento, el misterio del sufrimiento es el tema de todo el libro de Job. Acuérdese de eso, porque muchas veces pensamos que los libros nos llevan hacia una sola dirección, pero el libro de Job no. El libro de Job vamos a ver que hay mucha tela para cortar, pero que sobre todas las cosas nos habla sobre el sufrimiento de una persona justa, de una persona conforme al corazón de Dios, que a veces esas cosas no las podemos entender. Y fíjense que el libro de Job, resulta ser un texto pedagógico. Mira, nos enseña tantas cosas, porque no oculta la condición humana y su relación con Dios. Nuestra condición humana es una cosa, nuestra relación con Dios es otra. Pero en este libro se vincula una cosa con la otra. Es un libro muy actual, mi hermano, y plantea la realidad de Dios y la experiencia viva de creerle. Estemos pasando por lo que estemos pasando. En esto, fíjese que la fe es más fuerte que toda situación extrema de sufrimiento, dolor y muerte. Y esta que está aquí en estos momentos, cuando estoy haciendo esta grabación, está pasando por un momento así. Un momento en que se nos llega la noticia temprano, muy temprano en la mañana, del fallecimiento de un familiar al cual amamos y estimamos de una manera entrañable. Pero le damos gracias al Señor porque, como decimos aquí y como plantea el libro de Job, Dios tiene el control de todas las cosas porque nos dio origen, pero también nos dio propósito eterno. Y en eso nosotros nos apoyamos. Nos apoyamos porque si no nos apoyáramos en eso, entonces, mi hermano, estaríamos negando la existencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y una forma de abordar este hermoso relato, ¿verdad? De la vida de Job, de todo lo que implica la vida de Job, es intentar descifrar qué nos plantea y qué nos quiere comunicar en relación con nuestra condición humana y nuestra relación con Dios. ¿Cómo plantearlo? ¿Qué vamos a nosotros a sacar de todo esto? ¿Qué vamos a extraer de todo el sentido de lo que nos habla de nuestra relación, de nuestra condición humana? ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos? ¿Y cómo nos estamos relacionando con un Dios poderoso que sabe todas las cosas, creador de todas las cosas? Así que, mi hermano, en toda esta situación, hay una pregunta crucial que está en todo el libro de Job y es el centro de este libro. Una pregunta que quizás usted y yo no las hemos hecho. Y esta pregunta yo sé que también se la ha hecho a muchas personas. Crean o sigan o sirvan a Dios o no lo crean ni lo sirvan. Y la pregunta es, ¿por qué sufre el inocente? Sabemos, ¿verdad? Y se nos ha dado muchos estudios acerca de la historia de Job, de cómo Job, ¿verdad? En su vida fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero le fue privado de todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos, toda esa familia, todas sus pertenencias, todos sus bienes, todo le fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos plantea la vida, su vida, mi vida. ¿Cómo es que vamos a reaccionar ante las situaciones de crisis, de situaciones difíciles que nos pasan a todos? Porque dice la Biblia que así como el sol sale para todos, para justos e injustos, y así como la lluvia cae y moja tanto a justos como a injustos, nos pueden pasar todas las cosas a todos por igual, porque todos somos iguales delante de la presencia del Señor. En Job se va planteando situaciones complejas. Mire, hay una crisis espiritual profundísima en la cual la integridad de Job
se pone en entredicho. Mire, estos amigos de Job estaban buscando y rebuscando qué era lo que Job había hecho mal en su vida para merecer el supuesto castigo que estaba recibiendo de parte de Dios. Sus amigos cuestionan que Dios es el que permite el sufrimiento y no interviene para detenerlo. Ellos entendían que Dios estaba castigando a Job por algo que él hubiese hecho en su vida. Job, en su inocencia, ¿verdad? Increpa a estos amigos que en vez de tratar de dar palabras de aliento y de sanar esas heridas profundas en su interior, lo que hacían era metiéndole el dedito en la llaga para que entonces él pudiera reflexionar y buscar qué mal había hecho. Y fíjense que según la tradición judía, el bien y el mal provienen de Dios. Habiendo perdido sus hijos, esposa, hacienda, todos los bienes y salud, queda planteado un problema fundamental: la retribución de Dios de acuerdo con el principio de la obediencia y el pago de la desobediencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, están planteadas las razones para la retribución, lo que implicaba haber caído en desgracia y recibir la maldición. Pero Job no se consideraba que tal había sido su conducta. O sea, ya Dios había dado, ¿verdad?, sus principios, sus reglas, sus leyes, y se entendía, de acuerdo, ¿verdad?, a esta tradición judía, que lo mal, el pecado, lo que uno haya hecho en contra de la voluntad de Dios era lo que ellos, ¿verdad?, recibían de acuerdo al pecado que habían hecho. Pero Job estaba claro en que él no había cometido ningún pecado que ocasionara que ese mal le llegara a su vida. Ahí está el problema. Ni Job ni sus amigos podían entender esta retribución injusta. Nadie sabía por qué. En ese momento Job cae en una profunda angustia y reclama a Dios sin entender. Y que a muchos nos parece esto a las situaciones actuales que estamos viviendo. ¿Cuántas culpas le echamos a Dios de por qué me pasa esto a mí? De por qué a mí, de por qué a fulano, si fulano es tan bueno, de por qué hay gente que dice, ¿por qué se muere la gente del COVID? La gente que es buena, que no le hace mal a nadie, y todo esto, ¿verdad? Le voy a decir así, bandolero, porque es la expresión que usa mucha gente. Estos bandoleros que están matando y haciendo tantas cosas, no se mueren del COVID. Miren, es que a Dios nosotros no podemos indagarle ni preguntarle de manera de reproche a Dios, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y eso es lo bien importante. Y eso lo entendía Job. Entonces, después de toda esta resumen que le he dado, llegamos al capítulo 19, versículos 1 al 7, donde aquí aborda el dilema en busca de una solución. Job increpa a sus amigos que lo asedian y claman a Dios, a quien no entiende, insistiendo en su inocencia. Él insiste en su inocencia. Desde su soledad clama por la compañía divina en la que confía. No dejó de confiar en Dios Job, aún en todo el proceso en que estaba. Él no dejó de confiar en Dios. Que si tenía pregunta, como escuché al pastor reverendo José Luis Báez, ¿verdad?, en una reflexión. Es normal que le hagamos preguntas a Dios. Es normal que nosotros tengamos dudas y vayamos delante de Dios para preguntarle. ¿Por qué? Porque solo Él sabe todas las cosas. Y nuestra sentir y nuestra condición humana, ahí, cuando entonces vamos delante de Dios, es que nos damos cuenta de la fragilidad humana y le damos el poderío a Dios. Le damos el poderío a Él porque Él es el que la tiene. Hay mucha gente que cree que puede hacerlo todo, pero no, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Y fíjate que busca
que se le haga justicia en medio de lo que sufre como injusticia. Y en los versículos 23 y 24, hermano, estas palabras que afloran en estos versículos, afloran de lo más profundo de la mente y el corazón de Dios. El dolor es intenso y la angustia extrema, porque no fue fácil lo que pasó Job. Y en los versículos 25 y 26 surge la afirmación radical del que busca justicia. Qué lindo. Pero sobre todo del que descansa en su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Mire qué afirmación. Usted y yo lo podemos decir. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. ¿De qué polvo? Recuerde en Génesis cómo Dios formó al hombre del polvo. Y nosotros, ¿verdad? Estamos formados por esa mano de Dios. Nosotros somos ese polvo y se levantará sobre nosotros el Señor. Y dice más, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire, yo estoy segura que para Job fuera una cosa o la otra. Yo sé que en su desesperación él ansiaba hasta morirse, ¿verdad? Porque ya no podía más con su situación. Pero aún ahí, en esa situación, él sabía que él iba a ver a Dios fuera de manera, ¿verdad?, que sanara todo lo que su cuerpo y le proveyera todo lo que había perdido, o fuera que él durmiera y se fuera a morar con Dios, pero él iba a ver a Dios, él iba a ver a Dios. Pero esta confianza era por la constante búsqueda que Job tenía de Dios, por la confianza que Dios tenía en Job, por la fe que Job tenía en Dios. Miren, esto va más allá de una simple prueba, de una simple sentimiento de dejadez. Esto quiere decir que aunque usted y yo estemos pasando por la prueba más grande de nuestra vida, aunque estemos en el lecho de muerte, podamos decir esas palabras que dijo Job: en mi carne he de ver a Dios. Este es el Dios que hace justicia, hermano, el Redentor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y en los versículos 27 al 29 apuntan estos versículos una vez más a una situación que clama por el justo juicio. Eso no quiere decir, mi hermano, que nuestra confianza, que aunque confiemos en Dios, hay momentos en que tenemos que, como dijo ahorita, preguntarle a Dios, decirle a Dios, pero jamás dudar del poder de Dios para transformar nuestras vidas y de fortalecernos, mis amados. Aquí estamos frente a un tema, dice el escritor, complejo y enigmático. ¿Qué respuesta tenemos ante el dolor y el sufrimiento? Nosotros, ¿qué respuesta tenemos? ¿Queja, angustia, reclamo? Todas las religiones se han planteado esta pregunta, mi hermano. En el cristianismo tenemos una respuesta: que Dios no nos libra de sufrimiento, sino que nos reta a enfrentarlo con determinación. No es que nos libre, sino que esté con nosotros en ese proceso de pasarlo. No es que nos quite la prueba, es que esté con nosotros en medio de la prueba. Esa es la realidad de Dios. Porque si Él está con nosotros en medio de la prueba, vamos a pasar la prueba, aunque suframos. Pero tenemos la seguridad de que si Él está ahí, vamos a pasar la prueba. Y vamos a ver, como decimos ¿verdad? Esta famosa frase: vamos a ver la luz al final del túnel. Pero es si nosotros tenemos esa confianza en Dios, que aunque pasemos lo que pasemos, esa confianza en Dios nunca la perdamos. En el Evangelio de Lucas, mi hermano, en el versículo 24, en el capítulo 24,
Nos presenta a Jesús agónico y en lucha. Jesús también pasó por momentos de angustia, de dolor. Él estaba orando para descifrar y comprender su destino. Allí cuando estaba en el Getsemaní, se nos muestra ese rostro humano que nos recuerda también el periodo del desierto y las tentaciones antes de iniciar su ministerio, como en Lucas capítulo 4. Son trances humanos de amargura y conflicto. Los pasamos todos, hermanos. Así que confirma que el Dios cristiano está en medio de nuestra angustia y en medio de nuestro sufrimiento, aunque no nos libre de ello. Vuelvo y digo, la redención cristiana apunta al Dios encarnado, que sufriendo en Jesús transforma aquel sufrimiento en vida, más allá del dolor. Jesús pasó por el dolor, Jesús pasó por el sufrimiento, pero Jesús tuvo la victoria, resucitó en victoria. Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no tendremos temor, no temeremos, porque el gran pastor es nuestro Redentor, nos acompaña y nos guía hasta que lleguemos a la casa de nuestro Padre Celestial. Así que, hermano, en nuestra condición humana, Dios está presente y nos invita a creerle, aunque suframos y enfrentemos grandes desafíos. Por su gracia podremos afirmar: yo sé que mi Redentor vive. El gran pastor nos dirige, protege y guía. Así que, hermano, confíe, no importa la situación, Dios está presente. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, tú eres nuestra vida, redención y justicia. En nuestra condición humana y frágil, muchas veces en soledad y angustia, queremos verte. Mueve las fibras más profundas de nuestro ser para siempre creerte, para adorarte por lo que has sido, eres y serás. Anímanos para que seamos fieles y podamos preservar y perseverar hasta encontrarnos plenamente en ti, mediante Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Felicidades, y recuerda, aún en medio del sufrimiento, del padecimiento, de la angustia, de la prueba, Dios está presente, te da la mano para que continúes confiando en Él, porque Dios es Dios, nuestro Redentor. Dios te bendiga y te guarde.